Vamos a hablar de cómo identificar en la carta natal o la carta astral nuestras debilidades, defectos, debilidades que hacen muchas veces que fracasemos en nuestra vida, que nos traicionemos a nosotros mismos y que nos traen todo tipo de complicaciones. Por eso vamos a llamar al video de hoy Tu talón de Aquiles en la carta natal. Y además vamos a hablar, como siempre, de las energías astrológicas actuales y elegimos este tema porque tiene mucho que ver con las energías que tenemos en este momento. Entonces se nos ocurrió entregar este material desde el Centro Astrológico Aztlán y la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, de conocimiento unificado integral. Ya comenzamos. Bienvenidos. Bueno, para hablar de este tema, del talón de Aquiles en la carta natal, hablar del talón de Aquiles suele usarse para hablar de una debilidad que todos tenemos y por qué se toma esta idea, ¿no? ¿De dónde viene esto del talón de Aquiles? Que no sé si hoy ya todo el mundo lo usa, pero tradicionalmente decía, este es mi talón de Aquiles, este es mi punto débil, ¿no? De mi carácter, de mi personalidad. Esto es algo como que me supera en un punto. Bueno, Aquiles era un héroe de la tradición griega, ¿no? Así que algo con él tiene que ver este tema. A nivel físico hay un tendón que se llama de Aquiles y que es realmente un sostén de todo el cuerpo. Entonces es el sostén de es uno de los sostenes de todo el cuerpo que está en nuestros pies, las pies siendo las bases, el talón siendo nuestras bases. Bueno, que como decías vos, quizás las nuevas generaciones tanto no lo usen este término, pero se usaba hasta hace un tiempo, por lo menos mi generación decía, este es mi talón de Aquiles, esta es mi debilidad fundamental, que me arruina muchas cosas que quiero hacer, claro. Algo que no tuvo en cuenta, un talón de Aquiles de una situación también. Bueno, esto viene de Grecia, de los mitos griegos, de la Ilíada y de la Odisea. Aquiles fue uno de los héroes de la Ilíada. Está la película, la gente la vio última. De la Guerra de Troya. De la Guerra de Troya, aunque es una mezcla esa película, no es tan fiel al original de Homero, un relato homérico. Y además esos relatos son muy astrológicos, porque todo el tiempo están interviniendo los dioses astrológicos, que estudiamos en la astrología, que era base de toda la cultura griega y luego romana posteriormente. Particularmente Aquiles es un héroe que es muerto, aparece recién en la segunda obra de Homero, en la Odisea. En la primera no se relata, en la Ilíada no se relata la muerte de Aquiles, ¿no es cierto? Sino aparece en la segunda, cuando el héroe Ulises o Odiseo se lo encuentra en el Hades, en el reino de Plutón. Está ahí Aquiles, que era considerado un héroe. No hay en la Ilíada y la Odisea mención al talón de Aquiles. Estos son obras posteriores de los griegos. En realidad, en la Ilíada y la Odisea, Aquiles es mortal, no es inmortal, pero luego se va a agregar todo esto a diferentes relatos. Inclusive Platón lo va a mencionar en Fedro, también al héroe Aquiles, donde muere por el sacrificio a la amistad, al amor a la amistad, ¿no es cierto?, a Patroclo. Bueno, muy interesante todo esto, este héroe, que es muy asociado a la figura del Sol y de Marte, Aquiles, ¿no? El relato que luego va a quedar, que se van a agregar en obras complementarias a la Ilíada y la Odisea, complementarias o diferentes menciones. Ovidio lo menciona, ¿no es cierto? Y otros también hablan del héroe Aquiles, dando más información de cómo era Aquiles, porque el relato dice que en relatos posteriores, París, que era un héroe, era un personaje de los troyanos más débil, ¿no?, que habían raptado a Helena, París le tira un flechazo, Aquiles mata a Héctor, otro héroe de los troyanos, un gran héroe. La Ilíada de la primera parte termina con la muerte de Héctor. Es los griegos contra los troyanos. Resulta que dice el relato posterior que le tira una flecha a París, a Aquiles, y le da en el talón, que era el único punto vulnerable que tenía este héroe. Todo el resto de su cuerpo era inmortal. O sea, todas las heridas que tuviesen el resto de su cuerpo no le hacían nada, no lo podían matar.
era hijo de Aquiles, según el relato posterior, de Tetis y del rey Peleo. de una ninfa que va a aparecer, sí, en el relato de la Odisea, ¿no? Que las ninfas van a llorar la muerte de Aquiles, y el relato cuenta así. Podés contar esta imagen, ¿no? Sí, esta es una imagen del pintor Rubens del 1600 que en la época del Renacimiento se pusieron en la pintura todos los mitos griegos, ¿no? El Renacimiento, sí. Y bueno, la historia de Aquiles es que cuando nace, la madre Tetis lo lleva al oráculo, que era la tradición propia de Grecia, ¿no? Era como una forma de decir, Ir al astrólogo. le hacían la carta natal, al niño. Y el oráculo le vaticina que Aquiles, si peleaba en la guerra de Troya, iba a morir. Entonces la madre, para protegerlo, lo quiere hacer inmortal y para eso viaja al Hades, a la laguna Estigia, que tenía esa cualidad de hacer inmortal al que se bañaba en ella, y lo baña al bebé Aquiles tomándolo del talón. O sea, todo su cuerpo iba a ser inmortal salvo su talón. Después Aquiles se va a convertir... Hay una imagen acá interesante también que vos mencionabas hoy. ¿Quién lo toca a la madre? ¿Quién la toca en la espalda? Está allí ayudándola en esa tarea, que la está iluminando con una antorcha, a ver si la puedo marcar acá. La diosa Laquesis. Que es un grado astrológico, que es poco muy usado en la astrología 166, ¿no? Sí, que es una de las 3 Moiras, las tejedoras del destino. Las Nornas en la mitología nórdica, ¿no? Sí, o sea, está, bueno, siempre implícito esta idea de que el ser humano nace con un destino, ¿no? Un destino. Cómo se va tejiendo, cómo se va formando ese destino. Un destino trascendente, sí. Desde que nacemos. Luego Aquiles se va a convertir en uno de los alumnos, de los discípulos más importantes de Quirón, el centauro, que era médico, maestro, educador, astrólogo también, y por eso es muy sincrónico, bueno, casual que estemos haciendo este video hoy que están Marte y Quirón en conjunción y la luna también allí, ¿no? Es la relación entre Quirón el maestro y Aquiles como encarnación también del arquetipo de Marte, ¿no? El guerrero perfecto. Un aspecto heroico del guerrero marcial solar, ¿no? Marcial solar, esto es destacado también, que no solamente es marcial. Ahora, es importante porque la formación que le da, la idea de héroe tan hollywoodense que tenemos es un tipo que pelea nada más. Y en este caso la formación que le da es esotérica, filosófica, claro. Y además también en la guerra, como era todos los varones, eso también está, pero le da sabiduría a Quirón. Entonces le enseña las artes de la medicina a Aquiles. También Aquiles era capaz de curar. Era el prototipo de un filósofo, de un sabio, donde va a haber un cambio histórico en la figura del héroe de Aquiles a Odiseo. Odiseo se lo va a encontrar en el Hades y van a tener un diálogo y Aquiles se lamenta, ¿sí?, en el Hades de que tendría que haber llevado una vida más sencilla, no haber peleado. Más como una vida del sabio filósofo sencillo. Entonces habla de un cambio psicológico y espiritual en la humanidad muy importante, que es la transfiguración de Aquiles en el Hades. Habla de un ciclo evolutivo que va a terminar con esta guerra de Troya, con el relato de Odiseo, y una nueva etapa histórica que va a comenzar, que luego en los troyanos, con uno de los héroes que se salva, porque los troyanos pierden la guerra, que va a ser Eneas, va a fundar luego lo que va a ser los latinos y la nueva civilización que se va a armar, que va a ser la romana, ¿no? Así que todo un relato hermoso, astrológico, y también que tiene que ver con las eras astrológicas, claro, con la evolución de la humanidad en los distintos ciclos históricos, lo que los hindúes llaman, lo que llamamos en astrología eras, y en la filosofía de la India llama los yugas, ¿no? Así que tiene que ver con todo esto, bueno, mucho más profundo. Pero lo interesante hoy que queríamos plantear, contar un poco anecdótico de dónde viene esto de Aquiles, del talón. Talón también tiene un significado que es la parte más baja del ser humano. Ahí está la debilidad, claro, la que está en contacto con la tierra. Esto se vuelve a repetir también, hay un rey cojo en la mitología, ¿no es cierto? Que es Hefesto. Hefesto, que es la relación con el mundo físico, donde hay un problema todavía ahí. Que también está relacionado con el dios Marte, con el arquetipo de Marte. Totalmente. Porque es herrero.
Exactamente. Todo eso también lo rige Marte, ¿no? Como la herrería, las maquinarias. Exactamente, el metal. herido por las armas, por una Aries. flecha, ¿no? Ujú. Que también las flechas de Centauro, que es lo que lo mata a Aquiles, ¿no? Que fue el educador. Así que todo esto es muy significativo porque en algún punto Aquiles vuelve a reproducir lo que le pasa al mismo Dios que lo educa, que es Quirón, ¿no es cierto? Que tiene una herida también de la cual él muere Ujú. en su transformación, como su maestro Quirón. Bueno, pero queríamos nosotros hablar hoy, esto un poco anecdótico para ver el contexto de donde salen toda esta terminología, que tiene toda una base filosófica, psicológica y astrológica muy profunda, que habría mucho más para analizar. Donde vemos, hoy elegimos este tema medio poético para ejemplificar debilidades que podemos observar sencillas cada uno según el signo zodiacal del que somos. Ujú. Todos tenemos un sol y un ascendente. Ustedes pueden tomar para usar esto de guía y pensamos que es muy valiosa este conocimiento. El signo solar, si son de Aries, el día de nacimiento, Aries, Tauro, etc. Y además también, o si no, o ambos dos pueden tomar Sí. el ascendente. Si lo conocen, ideal verlo en los dos. En los dos. Van a ver, ya sea de signo ascendente o de signo solar, lo combinan el signo anterior. Por ejemplo, si usted es ascendente Aries y Sol en Tauro, va a ver, el signo anterior a Aries es Piscis y el signo anterior a Tauro es Aries mismo. Dos talones de Aquiles, dos debilidades fundamentales que si estamos atentos puede eso ayudarnos a vivir una vida más plena, menos sufrimiento, más consciente, ¿sí? Evitar muchos problemas. Entonces vamos a empezar hablando del talón de Aquiles de los de Aries, el talón de Aquiles de los de Tauro. El talón de Aquiles de los de Aries, en parte, hay más aspectos, pero acá podemos identificar uno sobre los cuales trabajar para hacer una síntesis. Va a ser Piscis. Ujú. De hecho, en la astrología, el signo anterior representa los enemigos ocultos. Ujú. Claro, en la secuencia zodiacal, el que está como atrás nuestro, que también tiene esta imagen, ¿no? Como que No lo está veo. atrás, no lo vemos, como algo que está en sombra también, que es inconsciente, Viene por la espalda. que te puede tal cual traicionar por la espalda. No es que las personas de ese signo van a ser nuestras enemigas, Ocultas. pero que todo lo relacionado con ese signo nos puede traer más complicaciones, dificultades que Temas que necesitamos nos van aprender. a hacer reflexionar mucho, Claro. trabajar mucho lo del signo anterior, y enemigos ocultos puede ser externo o interno. Ujú. Es las dos cosas. Sí, Se sincronizan, ¿no? sí, sí. Personas que son enemigos ocultos, externos, que realmente son enemigos. Acá contradigo un poco lo que vos decís, aunque lo que dijiste es perfecto. Sí. Pero, Que hay que ver toda la carta. perdón, quiero aclarar algo. Sí. Enemigos ocultos, contradigo un poco lo que vos dijiste, aunque lo que decís es cierto, que no literalmente se refiere a los que del signo son enemigos ocultos, pero muchas veces en una etapa de la vida sí. ¿Y qué es enemigo oculto? Esa persona que nos es tan problemático muchas veces nos cae en el signo anterior del signo que somos y nos invita a un desafío y quizás luego se transforma en un amigo, si lo hacemos consciente. Claro. Esto es interesante. Pasa, a menudo. Es raro que muchas veces consideremos a un enemigo oculto, que está oculto, que lo identificamos, ¿no? Y que no nos sea problemático. Pero si hacemos un cambio interior así, y también con un defecto que tenemos como un talón de Aquiles, puede ser nuestra fortaleza, porque puede ser lo que nos enseña humildad. Como le pasa en una parte, según el relato, ¿no? Posterior a la Odisea de Aquiles. Le enseña la humildad. Por eso hace una reflexión él después y dice, podría haber hecho otra cosa también, ¿no? Con mi vida. Aunque era un gran héroe y fue reconocido y fue mandado al mundo de los bienaventurados, porque el Hades no era el infierno de castigo. El Hades era el plano del bardo intermedio donde esta alma preside sobre todos los héroes, además Aquiles ahí. Era un gran héroe. Bueno, pero volviendo al tema, veamos esto, ¿no? Para Aries es Piscis el talón de Aquiles. Sí. Bueno, Aries
como signo de la personalidad, del yo, de la voluntad individual. Lo que le puede ser más conflictivo es Piscis, que es la despersonalización total, es la compasión, la bondad en el sentido de tener en cuenta a los demás, a la totalidad de los otros. Entonces, para Aries, su talón de Aquiles puede ser ese punto donde parece que se deja vencer. Bueno, para Tauro, el talón de Aquiles es Aries. No voy a mencionar las características de Tauro, no es necesario. Para Tauro, el talón de Aquiles es Aries y su talón de Aquiles es una acción directa, una acción clara, un tomar riesgo. Eso sería lo fundamental con inteligencia que tiene que hacer Tauro. Vamos a ver ahora para Géminis. Para Géminis, el talón de Aquiles es Tauro, que es la paciencia, la perseverancia, la calma y la tranquilidad también, como cosas que Géminis necesita aprender, un cierto conformismo natural de aceptar las cosas como son y no estar buscando todo el tiempo lo distinto y lo que va cambiando. Bueno, para Cáncer un signo más emocional, un signo más sensible, lo importante sería desarrollar... Es Géminis, ¿no? El talón. Es Géminis, perdón, es Géminis, el talón de Aquiles. Lo importante sería desarrollar una actitud más intelectual frente a la vida, compensar con la función intelectual y también muchas veces no quedarse en aspectos melancólicos y muchas veces los pensamientos la asaltan, se transforman en un verdadero problema, una charla interior que le es muy inquietante. Entonces tiene que integrarlo, ver por qué está teniendo esto y seguir adelante. Para Leo es Cáncer. Para Leo el talón de Aquiles es Cáncer, que se da esta relación, ¿no? Para los signos de fuego, su talón de Aquiles son los de agua, que tiene que ver con el que tengan en cuenta los de Leo la dimensión más emocional, más afectiva, la sensibilidad suya y de los demás frente a las diferentes situaciones y también el no estar tan en la escena, ¿no? Leo es el protagonismo y Cáncer es la reserva, así que los momentos donde tiene que estar más reservado, eso va a ser como la debilidad para Leo. Bien, para Virgo es Leo, bueno, es la espontaneidad, un signo de tierra, es la espontaneidad de un Leo. Y también Leo es lo contrario de Virgo en el sentido que Virgo es el detalle y Leo es lo abarcativo, lo que incluye todo. Entonces tiene que incluir una visión más de conjunto de las cosas, como es Leo sería su aspecto de talón de Aquiles. Y en caso de que no lo haga, esto le es realmente problemático, se queda enfrascado en sí mismo. Libra es Virgo. Para Libra el talón de Aquiles es Virgo, que es la humildad, también el no estar tan en el centro de la escena, también el ser más crítico. Libra puede ser muy de aceptar o en su diplomacia, ¿no? En el buscar armonizar, el aceptar las críticas, el aceptar ser crítico de sí mismo y de los demás y ser más objetivo y no quedarse en esto de siempre querer estar conciliando cuando hay que decir las cosas como son, ¿no? Que en eso Virgo puede ser más claro. Bueno, para Virgo el talón de Aquiles va a ser, para Escorpio, perdón, el talón de Aquiles va a ser Libra y es tener en cuenta más a los otros, ¿no es cierto? Con Libra, tener más en cuenta a los demás, no enfrascarse tantas complicaciones emocionales, auténticamente tener en cuenta al otro y integrarlo en su vida y ver que sin el otro no puede hacer nada. Esto sería importante. Siguiente signo, Sagitario. Para Sagitario el talón de Aquiles es Escorpio, que es el tomar las cosas con más profundidad, con más seriedad, también contemplando cómo lo que hacemos nos afecta a nivel emocional, a nosotros y a los demás. Es el talón de Aquiles el no estar todo el tiempo en ese ánimo tan optimista, sino que Escorpio le enseña a ver el lado más oscuro de las cosas. Bien, en el caso de Capricornio, que es un signo de tierra, el signo anterior es un signo de fuego. Capricornio, el talón de Aquiles va a ser el optimismo y la fe, una actitud bien jupiteriana hacia la existencia, donde a veces el Capricornio se puede volver muy taciturno, demasiado enfocado en el cálculo, en el medir, en el tener todo muy planificado, y Sagitario lo manda a la aventura, lo lanza al infinito. Cosa que Capricornio también tiene en otro nivel, pero bueno, es hacer consciente ese lado, ¿no? Siguiente, Acuario.
Para Acuario el talón de Aquiles es Capricornio, que es el aceptar los aspectos más formales de la vida, las estructuras, Eso. la autoridad. Acuario puede ser un signo más horizontal, ¿no? Social, comunitario, y Capricornio es vertical, es la jerarquía, así que aceptar todo eso es un desafío para Acuario. Y para Piscis, el signo anterior es Acuario, su talón de Aquiles es justamente desarrollar una visión más separada de las cosas. Piscis siendo un signo que se mete de lleno en todo, que queda ahí zambullido como en ese mar, aquí no, le dice que se eleve, que no se zambulla, que se eleve, que vea más objetivamente, que razone mejor, que no sea tan afectivo, que no sienta tanto con todo, sino que también piense más en el todo. Entonces, complementariamente, ese sería un talón de Aquiles en la medida que no lo haga. Bueno, hicimos un breve recorrido con esto, cada uno puede trabajar algo y empezar a observar algo de su psicología de una forma sencilla, que nosotros usamos esto para nosotros y es bastante práctico, haciendo una síntesis astrológica. Vamos a seguir en la segunda parte con las energías actuales y vamos a hablar más del talón de Aquiles en las energías que tenemos justamente ahora para el día de mañana. Vamos a invitarlos a estudiar astrología con nosotros y también el servicio que tenemos de consultoría astrológica, a los que quieran hacerse un estudio y una guía astrológica y psicológica con nosotros, todos los estudios que ofrecemos. Vamos a una pausa, les contamos más sobre nuestros próximos cursos y ya volvemos. Desde el Centro Astrológico Aztlán, Escuela de Astrología, Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 60 años de trayectoria enseñando y asesorando a 500.000 de seguidores en nuestras redes y a miles de alumnos a lo largo de estos años, hoy queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos aquellos que quieren realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal o astral. En el primer nivel hablaremos de los conceptos básicos de la astrología, que son los 12 signos, los 10 planetas, las 12 casas y los aspectos. Como parte del curso, te regalaremos el dibujo de tu carta astral con el esquema que ves que empleamos en nuestros videos de nuestro canal. De esta forma podrás ir haciendo el seguimiento de los temas de tu vida a través de lo que vas a aprender en el estudio de tu carta natal. Luego, en el segundo y tercer nivel del curso, profundizaremos en otros elementos de la carta astral importantes, como son los nodos de la luna, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo encontrarás en el temario detallado del curso. Todos los profesores de nuestro centro tenemos una formación de más de 10 años, donde además de formarnos en la astrología, lo hacemos en el campo de la psicología y la filosofía. Nos especializamos en el estudio de la psicología de Carl Gustav Jung, la psicología y filosofía del Cuarto Camino de Gurdjieff y la filosofía oriental del budismo y la filosofía de la India. Por lo cual, tu aprendizaje con nosotros de la astrología se verá acompañado de sus ciencias hermanas, la psicología y la filosofía. ¿Qué te va a permitir este curso? Tendrás herramientas para empezar a entender el esquema de la astrología y así iniciarte en el estudio serio de esta ciencia. A partir de allí, luego podrás definir cómo continuar profundizando tus estudios. Tenemos toda una formación en astrología en nuestra escuela que puedes ir realizando con nosotros. Te invitamos hoy a comenzar esta primera etapa. Abajo encontrarás toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Ya estamos de vuelta y los invitamos también los que quieran hacer el estudio de su carta astral o natal con nosotros o también la revolución solar, los que estén cerca de la fecha de cumpleaños para tener el panorama de lo que se viene. Ese estudio se llama Revolución Solar en la Astrología. Acá les dejamos la información. Pueden solicitar al teléfono que ven en pantalla información. Según lo que necesiten conocer, los orientamos en qué estudio es más conveniente. Todos nuestros servicios astrológicos los hacemos a través de una videollamada en vivo que tienen con nosotros, con cualquiera de los astrólogos del Centro Astrológico Aztlán, y en algunos de ellos incluimos también un material escrito como apoyo. Vamos ahora a la segunda parte del video, donde vamos a hablarles de las energías astrológicas del día de mañana. Vamos a ver la carta del viernes 15 de mayo, que ya vamos a tener a la luna cambiando de signo. Veníamos de varios días de la luna pasando por el signo de Aries. Bueno, mañana ya la vamos a tener ingresando en Tauro.
trayendo un clima más de tierra en general. También siguen el Sol y Mercurio en Tauro. El Mercurio ya pasó al Sol, ya está delante del Sol, ¿no? Que eso también es algo un poco más específico, pero sí se tiene en cuenta, ¿no? Y se estudia en astrología, sobre todo en la carta natal de una persona, si queremos hacer un análisis más completo de cómo es su inteligencia, su relación con el mundo del pensamiento. Estudiar Mercurio, si está delante o detrás del Sol, da una información muy, muy valiosa también, que se llama Prometeo y Epimeteo, ¿no? Se le da este nombre. Bueno, muchos nombres en la astrología vienen de la mitología griega, ¿no? Es como la fuente para estudiarlo, siempre es muy útil. Marte y Quirón en conjunción el día de mañana también. Que es lo que hablamos Sí. en la primera parte del video. Justamente Marte, un héroe solar marcial, así como lo pinta la mitología, está con Quirón, está justamente con su maestro. Es una muy buena oportunidad, Claro. Para un trabajo con la humildad, ¿sí? Y esto puede implicar una humillación de uno mismo, así que van a ser días de mucha humillación de los egos. Interesante verlo, donde uno es puesto a prueba en cuanto a su verdadera fuerza, una fuerza interior. Muy importante acá para la energía tan de Aries que trabaje con el aspecto más compasivo. Hicimos un desarrollo del encuadramiento de fuerzas hace unos días, del nodo acá que puede ayudar mucho en este sentido. Y además tenemos la luna en Tauro, que es súper fecunda, ¿no? Muy prolífica, ya se prepara para este sábado, para la luna nueva, va a ser muy importante. Esta luna acá, los aspectos que tiene en este día, da una cuadratura con Plutón, la primera parte del día, lo cual esto marca, bueno, tensiones grandes, un afán, y esto se va a culminar al día siguiente, un afán por obstinado en la parte negativa con Plutón extremista por salirse con el propio punto de vista o querer ganar a toda costa, ¿sí? Esto también está confirmado por la energía de Quirón, un pensamiento que está bastante disminuido con la influencia con el Sol. Así que bueno, eso sería algo muy negativo, que querramos ganar a toda costa. Esto va a ser en perjuicio nuestro. Ahí es donde somos humillados y nos estamos arruinando. Al querer ganar en toda costa terminamos perdiendo. Vamos a tener que bajar la cabeza, vamos a perder oportunidades, tenemos que tratar de pensar más a mediano y largo plazo, sobre todo cuando hay una energía tan destacada de los primeros dos signos, que por un lado tienen lo maravilloso de Aries, que es espontáneo, es fresco, sale a la vida, de Tauro, que es muy natural también, pero lo negativo de estos signos es que tienen pocas miras de tener en cuenta más al todo. Son signos que en su faz negativa se encierran demasiado en un pequeño mundo, en una pequeña realidad. Los primeros tres signos zodiacales, Aries, Tauro, Géminis y Cáncer, también algo de eso, ¿no es cierto? Sí. Así que salir un poco de ese frasquito, de ese pozo, y ver un poquito más ampliamente y más a largo plazo puede ayudar bastante a trabajar esta energía este día. Sí. Bien, bueno, llegamos hasta acá con la guía diaria. Nos vamos despidiendo por hoy. Recuerden, si les gustó el video, dejar su like, suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y también esperamos sus comentarios contándonos de qué signos son, si han observado ese talón de Aquiles que comentábamos hoy, ¿no? Siempre leemos los comentarios, así que gracias a todos. Nos despedimos con una invitación también a otro de los cursos que estamos realizando, que es el de Tarot Terapéutico y los Arquetipos de Jung, un gran complemento a todo lo que también nos puede aportar el conocimiento de nuestra carta natal. Y desarrollar un pensamiento más mitológico, ¿no es Totalmente, cierto? porque en cada arcano siempre hay un mito para relacionar, un signo, un planeta, ¿no? Cada arcano encierra cantidad de significados que nos ayudan a ampliar mucho la mente, esto que vos decías, de ampliar cómo vemos las cosas. Así que acá les dejamos la invitación y los esperamos mañana con un nuevo material. Que tengan un buen día. Hasta la próxima. Chao. Adiós.
Te invitamos al nuevo curso de Tarot Terapéutico y los arquetipos de Carl Gustav Jung. Con estas clases verás cómo el tarot puede convertirse en una gran guía en tu vida y ayudarte a la hora de tomar decisiones y también a comprender tu pasado, presente y futuro. Aprenderás la conexión entre los arcanos del tarot y los arquetipos de la psicología de Carl Gustav Jung. Así, de esta forma, tendemos un puente entre nosotros mismos y la sabiduría interior. Un puente que conecta el adentro con el afuera, que nos ayuda a encontrar un sentido y un significado a lo que vivimos y también a revelarte los problemas a la vez que las soluciones posibles. A lo largo del curso vamos a ver varios temas como cuáles son los distintos usos que pueden darse al tarot para predecir, para el autoconocimiento. También veremos los distintos mazos y saber cuál elegir o con cuál empezar. Haremos el recorrido del héroe y la heroína, aprendiendo el simbolismo físico, psicológico y espiritual de cada uno de los arcanos mayores. También veremos la numerología en el tarot, conociendo con profundidad el significado de cada uno de los números. Veremos también los arcanos menores, dando las claves numéricas, cómo interpretar los palos, qué importancia tienen las figuras de la corte y cómo de esta forma haremos para integrar todo el mazo en el uso práctico. Veremos también el significado de las cartas invertidas y dedicaremos toda una parte a cómo preguntar al tarot, qué preparación hacer, cómo elegir el tipo de tirada y cómo lograr funcionar con la sincronicidad en cada respuesta. Aquí abajo en la descripción encontrarás la información de cómo participar. También puedes conectarte al teléfono que ves aquí en pantalla. Muchas gracias y te esperamos. Chao.